están en casa, ¿verdad? Y poder de esa manera bendecirles a ustedes y edificarnos mutuamente. Quiero hacer un pequeño recordatorio. Estamos hablando acerca de nuestro crecimiento en la vida espiritual y fuimos llamados nosotros a crecer de tal manera que podamos entender que hay una figura que nos guía, hay una figura que nos dirige, hay una figura que nos da a conocer a cada uno de nosotros el crecimiento y hacia dónde nosotros vamos a crecer. Porque de alguna manera y en un momento determinado, nosotros los seres humanos tendemos a poner la mirada en alguien y ver a una persona y ver una figura, porque es lo que palpablemente estamos teniendo cerca de nosotros. Pero en realidad el anhelo y el deseo de nosotros, tal como la palabra lo plantea, tiene que ver con el sentido de que nosotros podamos tomar en cuenta el valor de ver el modelo perfecto. El modelo para nosotros es Cristo. Y como consecuencia, bajo ese sentido, saber nosotros en todo nuestro ser interior que realmente estamos mirando esa imagen y lo estamos viendo hacia Él. Por eso la pregunta inicial tiene que ver con el sentido de decir, ¿a crecer hacia qué? ¿Hacia dónde vamos a crecer? ¿Parecernos a alguien de aquí de la tierra? ¿Ser como alguien de aquí de la tierra? ¿O tener el modelo perfecto que realmente tiene que ver con la expectativa que para nosotros se da? De ahí que usted y yo tenemos que conocer con gran claridad el sentido hacia dónde vamos a estarnos esforzando para ese crecimiento. Porque cada uno de nosotros tenemos que enmarcarnos en el sentido de saber qué realmente estamos haciendo y hacia dónde nosotros estamos proyectando nuestra vida. Definitivamente es lógico que si nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, la expectativa va a ser grande para que nosotros podamos parecernos a Él y tengamos esa imagen estructurada en nosotros. Yo quiero ser como Cristo, yo quiero ser como Él. Y de ahí en adelante poder considerar el sentido, dice, consideraciones básicas del crecimiento cristiano. Si voy a crecer como Cristo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera yo lo voy a hacer? Y estamos hablando bajo tres pensamientos importantes de tres, como diríamos, como tres ingredientes que tienen que ver en que nuestro crecimiento espiritual vaya dándose. Y lo hemos planteado en el sentido de la vida natural como seres humanos. Pero quiero que nos pongamos en pie para que leamos la palabra en 2 de Pedro, capítulo número 3, el versículo número 18. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo número 18. Leemos la palabra para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, soberano Dios, por la palabra leída. Te pido que ahora a través de ella puedas hablarnos a cada uno de nosotros. Estamos conscientes, soberano Dios, del llamado que para nuestras vidas tú tienes, que podamos crecer y que podamos ensancharnos plenamente bajo el propósito tuyo y de tal manera que nosotros podamos mostrar de forma clara y visible la obra hermosa que tú has hecho en cada uno de nosotros. Ahora te pedimos y rogamos, poderoso Dios, que a través de esta palabra hermosa puedas hablarnos y de esa manera podamos ser fortalecidos según tu perfecta voluntad. Gracias te damos, soberano Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tomen asiento, hermanos. Saludamos también a todas personas, hermanos, que están atentos a la señal por el internet y estamos para edificarnos. Muchos de ellos ya han estado durante estas semanas anteriores ya recibiendo esta enseñanza y lógicamente ellos saben de qué estamos hablando. Hemos mencionado tres factores importantes que tienen que ver en el crecimiento de la vida natural
y que podemos aplicarlo también a la vida espiritual. Son tres aspectos importantes que estamos valorando: la nutrición, de qué tipo de alimento nos alimentamos; el ejercicio, cómo nos ejercitamos; y el ambiente, si es apto para el crecimiento. Definitivamente eso también tiene que ver con el sentido de cómo lo estamos haciendo, y cada uno de nosotros tenemos que plantear sencillamente el principio elemental de saber: yo quiero crecer. Y si yo quiero crecer, tengo que plasmar mi vida en ese parámetro, de manera que yo pueda ir alcanzando la imagen. Hermano Milton, alcánceme el palito, por favor. Necesito señalar. Gracias. Necesitamos entender que si vamos a crecer hacia Cristo, debemos nosotros plasmar hacia dónde vamos. Y eso tiene que ver sencillamente con la actitud nuestra, cómo nosotros lo estamos haciendo. Por eso hemos estado hablando de la primera acción, que tiene que ver con la nutrición, con la alimentación, de qué nosotros nos alimentamos, de qué comemos. De esa manera nosotros podemos ver también cómo un niño en su pequeña infancia, el alimento tiene que ir de forma debida para que de esa manera también pueda crecer con todos los nutrientes debidos. Y en cierta forma también entender que así como nos alimentamos, así también nosotros vamos a crecer. Si lo hablamos en términos físicos, estamos diciendo, como dicen, ¿verdad?, los pensadores, los nutricionistas, que lo que nosotros somos, lo que comemos. Y de ahí que nuestro cuerpo reacciona de acuerdo a lo que nosotros le damos como alimento. Pero esa aplicación también tiene que ver con nuestra vida espiritual. Lo aplicamos bajo el sentido en saber qué es lo que nosotros estamos comiendo espiritualmente. Y de ahí podremos ver el escollo, el desarrollo, la fortaleza y el vigor de una persona en su vida espiritual. Si una persona naturalmente en su vida personal está comiendo alimentos que no son los suficientes nutrientes para su cuerpo, normalmente al mirarle le vamos a ver delgado, flácido, pálido, y ante el diagnóstico médico de repente va a decir: está desnutrido, o tiene la hemoglobina baja, está anémico. Bueno, aplicándolo bajo los términos espirituales también, muchos cristianos están anémicos, están desnutridos, porque no han estado comiendo el verdadero alimento que necesitan para nutrirse. Bajo ese aspecto es que el apóstol Pedro, y el versículo que leímos nos exhorta: nosotros tenemos que crecer en la gracia, y el primer elemento tiene que ser cómo nos nutrimos. Ahora bien, hemos estado hablando que la manera en cómo nosotros nos nutrimos es a través de la palabra, y hemos tomado el texto de segunda de Timoteo, en el capítulo número 3, en los versículos 16 y 17. Ahí el apóstol Pablo nos dice que la palabra es útil. La palabra es el verdadero alimento que nosotros necesitamos para poder nutrirnos. Usted puede leer muy buenos libros, y de hecho hay buenos escritores que tienen muy buenos libros escritos, pero jamás podemos nosotros equiparar a lo que un hombre ha escrito con la palabra de Dios. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Yo, por ejemplo, de vez en cuando leo algunos libros que han escrito pensadores, hombres y mujeres de Dios, pero jamás podemos poner a la altura de la palabra los libros que alguien puede escribir, porque la palabra es el verdadero nutriente que usted y yo necesitamos. Muchos están hoy día enclenques, débiles, desnutridos en su vida espiritual, porque en lugar de alimentarse de la palabra, se están alimentando de otras cosas, aún más.
Y no vengo con el afán de criticar a nadie, pero hay algunos predicadores que cuando predican ni siquiera citan la palabra. Como dijo don fulano, como dijo don Mengano, como dijo doña María, como dijo doña Juana, como dijo el pensador, el filósofo, el escritor, y poca palabra se cita. Nosotros tenemos que volver al precepto que realmente nos va a nutrir en nuestra vida espiritual, y eso es la nutrición que da la palabra. Por eso nosotros debemos enfocarnos en el estudio de la palabra y que la palabra sea el principio escritural. Mire, a veces nosotros sabemos tantas cosas de ciencias, de todo tipo de tecnología, pero si nos preguntan por la palabra, poco sabemos. Poco sabemos. Al pueblo de Israel, a la nación de Israel, en su entorno, en los tiempos bíblicos, se les denominaba la nación del libro, refiriéndose a la palabra, porque era como la constitución de vida para ellos, la palabra, y era lo que les regía en todos los aspectos de vida. Hoy por hoy la palabra debe ser el fundamento real para nosotros. Bíblicamente nosotros tenemos el reclamo de Dios de volver a la palabra, y por eso es que el apóstol Pablo dice que la escritura es útil, nos va a nutrir. Y si nosotros dejamos que la palabra realmente venga y haga su efecto en nuestras vidas, lógicamente vamos a ser cristianos firmes, sólidos, no aparentes, hermano, sino sólidos, no hinchados por estar enfermos, porque hay personas que están inflamados pero de enfermedad. En nuestro caso vamos a ser cristianos sólidos en nuestra vida, porque el fundamento para nosotros se ha convertido la palabra para cada uno de nosotros. De ahí que el grande reto que usted y yo tenemos tiene que ver precisamente cómo nosotros nos estamos alimentando de la palabra. Hay 4 cosas que el apóstol Pablo nos afirma acá en 2 de Timoteo 3, 16, 17, que tiene que ver con la forma en cómo la palabra nos nutre. En primer lugar, dice que la palabra nos enseña. Somos llamados nosotros a buscar la enseñanza de la palabra en nuestras vidas, para que de esa forma nosotros podamos crecer. Y como lo hemos estado hablando de esta parte hace como 3 semanas lo estábamos compartiendo, y lo estoy recordando porque de repente algunos de ustedes no lo han oído, y para que tengan la idea más o menos, ¿verdad?, el hilo. Nosotros necesitamos ser enseñados por la palabra, porque traemos nuestra mente entenebrecida, pensamientos, ideas que son equivocadas, contrarios a los preceptos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y la palabra lo que hace es renovarnos. Cuando nosotros estemos luchando y batallando con pensamientos equivocados, vayamos a la palabra, hermano. La palabra empieza a hacer un efecto cambiante en cada uno de nosotros. La palabra pone otros pensamientos en nosotros. La palabra pone otras ideas en nosotros. La palabra nos da otra perspectiva de la vida. La palabra nos da otro entorno. La palabra nos enseña a pensar diferente. Precisamente el apóstol Pablo dice que nosotros debemos de renovarnos en nuestra mente. En el capítulo 12 de Romanos, en el versículo número 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Definitivamente, mis hermanos, nosotros, si queremos crecer, tenemos que ser transformados por medio de la renovación de la palabra. La palabra trae ese efecto cambiante en cada uno de nosotros. Y a los filipenses, a los efesios, el apóstol Pablo les dice en Efesios 4:23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esa renovación la hace la palabra a través de la enseñanza. Por esa razón es importante que nosotros seamos enseñados por la palabra. Nosotros podemos tener buenos pensamientos, nosotros podemos tener buenas ideas, ser personas lúcidas
iluminados, si podríamos decir. Pero si no estamos siendo enseñados por la palabra, no tenemos un verdadero precepto sólido que nos vaya a ayudar. De repente vamos a aparecer citando al fulano, al mengano, pero ¿y la palabra? La palabra es que va a dar la alternativa de vida para cada uno de nosotros. Y como consecuencia tenemos que volver nuestra mirada una vez más a la palabra. En segundo lugar, la segunda forma en cómo la palabra trabaja con nosotros es que nos redarguye. Redarguir significa reprender, reprensión o redarguir. Esa tarea que hace la palabra es cuando nos señala a nuestra conciencia aquellas cosas que nosotros estamos haciendo mal. Cuando nos dice la palabra, eso no está correcto. Y es que es a través de la palabra que realmente nosotros podemos darnos a conocer en cómo corroborar las situaciones equivocadas dentro de nuestra vida y cómo ser distintos y diferentes. Máxime si nosotros no queremos escuchar a ningún hombre y de repente alguien nos dice: hermano, cambien esto, hermano, no, hermano, no. Pero cuando entra la palabra y la palabra penetra, como dice el escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 2, como espada profunda, ahí quedamos manos arriba nosotros. ¿Cómo podemos nosotros oponernos a la palabra? ¿Cómo podemos decirle a la palabra: no está correcto, me está llamando la atención en algo que no? Y como a veces nosotros nos defendemos como gato panza arriba, ¿verdad? Cuando no queremos reconocer que algo estamos haciendo malo. Pero cuando se nos pone la palabra así, la palabra nos dice: esto está malo, ahí quedamos manos arriba. A menos que querramos tener una actitud de rebelión en contra de lo que Dios quiere para nosotros, seguiremos haciendo nuestra vida como nos da la gana. Pero si realmente estamos nosotros en la expectativa de crecer pareciéndonos al varón perfecto, esto es Cristo, entonces la actitud en nosotros será diferente. Quizá nos va a doler. ¿A quién le gusta que le señalen los errores? Creo que a nadie, hermano. No nos parece mucho cuando alguien nos dice: está malo. Peor si nosotros lo tenemos como algo natural y normal en lo que a nuestra vida respecta. Peor si nosotros decimos: es que así soy, así nací, y es que así soy, desde chiquito así soy. Pero cuando la palabra nos dice: pero esto está malo, entonces ahí como que somos frenados. Y si efectivamente nosotros queremos hacer la voluntad del Señor de manera sensible, vamos a decirle: está bien, Señor, está bien, Señor, lo que tú digas, Señor, lo que tú desees para mi vida. El problema es, hermanos, no tener un corazón sensible. Lógicamente, si nuestra expectativa está planteada en el sentido de que yo quiero hacer la voluntad del Señor y quiero vivir para la gloria de su nombre, entonces voy a dejar que la palabra me redarguya. Ahora, el problema, como dice acá abajo, si usted lo lee, que nosotros los seres humanos tenemos una capacidad casi ilimitada para el autoengaño. No, yo estoy bien, hermano, yo estoy bien. Yo creo que usted que está mal, acusador, que me viene a señalar de cosas que se está inventando. Pero cuando la palabra penetra a lo profundo del alma, las cosas cambian. Ahí no es asunto de que alguien me está acusando, que alguien me está señalando, sino que la palabra me confronta y me dice: eso está incorrecto. Ahora bien, la experiencia que podría ser dolorosa es también saludable. Y eso es lo que a cada uno de nosotros debe hacernos cambiar de actitud y comportamiento si efectivamente nosotros queremos hacer la voluntad del Señor. Ahí había un ejemplo, aquí a la parte final hay un ejemplo que usted ya lo sabe. David comete pecado. No solamente comete adulterio, sino que manda a matar al esposo de Betsabé, que fue la mujer que quedó embarazada de ese adulterio. Y después, como Urías muere en la guerra, el buen hombre llamado David acoge a la viudita y pobrecita, ¿verdad?, le da un lugar donde vivir. Y todo parecía haber quedado bien, el pecado tapado. Ahora él se ha casado con Betsabé y todo bien, se casó con la viuda. El problema es que Dios sí había visto eso.
Y entonces Natán el profeta llega a hacerle una visitadita y le plantea una pequeña parábola como ejemplo, y la frase final de David fue: el tal merece la muerte. Y el profeta Natán no anduvo con vueltas y le dijo: ese eres tú. Y entonces, confrontado, redargüido, se humilla delante de la presencia del Señor. De hecho, Natán bien pudo haber recibido la muerte en ese momento, porque era el rey David. Él bien pudo haber dicho: miren, este me está levantando falsos, mátenlo. El asunto es que el corazón de David era conforme al corazón de Dios, y ahí marcó la diferencia. Cuando a usted y a mí, en algún momento dado, a través de la palabra se nos redarguye, esto es, se nos reprende de alguna acción que incorrectamente estamos practicando, solo tenemos dos opciones: o nos rebelamos ante ella, o sencillamente deponemos todo y nos humillamos delante de la presencia del Señor, que sería lo lógico y sería lo saludable para nosotros. Usted y yo estamos para crecer, amén. Estamos para crecer. Lógicamente, si en algún momento dado, aunque sea duro y aunque sea difícil lo que se nos está planteando, también es saludable. Y lo que para cada uno de nosotros se constituye por algún momento en algo difícil, se convertirá en sanidad posteriormente. Hermano, por eso es sumamente importante que usted, si en algún momento dado no recuerda algunas cosas que pudiera haber hecho de forma incorrecta, dígale al Señor: Señor, revélame si algo está malo dentro de mi vida, si algo no está bueno, líbrame del pecado que me es oculto. O como el salmista decía en Salmo 139: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame al camino eterno. Ahí es donde la disposición en cada uno de nosotros marcará la diferencia. La tercera situación de cómo la palabra trae la nutrición a nuestras vidas es que nos corrige. Lógicamente, cuando redarguye es que señala la condición, señala el estado de algo malo que nosotros podamos estar haciendo. Pero lo más hermoso, hermano, es que no solo nos señaló, sino que nos trae la forma en cómo nosotros podemos reconvenir nuestra vida, cambiar hacia lo bueno y tornarnos en dirección a la rectitud. La palabra nos corrige, primero nos reprende y luego nos corrige y nos dice: bueno, esto está malo, debes hacerlo de esta y de esta manera. Ese es el trabajo de la palabra en cada uno de nosotros. Por esa razón no podemos pensar en el sentido de alguien que nos está señalando una acción pecaminosa, una actitud incorrecta delante de la presencia del Señor, y nos dejó ahí y nos soltó ahí. Tenemos que plantear el principio de la corrección. ¿Cómo es que nosotros tenemos que hacer para cambiar esa actitud y ese comportamiento incorrecto que teníamos? Porque el sentido de la palabra va hacia ese lineamiento, que nosotros no solo seamos reprendidos, redarguidos, sino también seamos corregidos. La palabra corregir puede dar una impresión más bien desagradable, pero el verbo que utiliza el apóstol Pablo significa restaurar. Cuando la palabra nos corrige, es restaurándonos a cada uno de nosotros, como que algo se hizo pedacitos y los pegan y hace una nueva estructura y hace un nuevo edificio. Eso es lo que el Señor precisamente hace en cada uno de nosotros. Cuando nosotros definitivamente entendemos y comprendemos que algo está malo, no nos deja hasta ahí el Señor, sino que consigo trae la corrección para nuestras vidas, y en todas las maneras tiene un solo objetivo: poder arreglar nuestras vidas torcidas y rotas. Y es esto, hermanos, la parte integral del crecimiento cristiano.
Porque a un hombre y a una mujer usted le puede decir, lea la palabra para que ella le enseñe, y sabe mucho. Y encontramos a tantas personas que tienen tremendo conocimiento bíblico, pero eso no es suficiente, hermano. Son inteligentes, sabehondos, como decía un hermano, saben mucho de la palabra. ¿Y cuánto? Mire, le citan versículos bíblicos que a usted lo dejan con la boca abierta. ¿Cómo es que sabe de la Biblia? Pero como eso no es suficiente, inmediatamente viene el redarguir, el reprender. Pero aún eso no es lo más importante, porque usted le puede decir a una persona, o a nosotros nos pueden decir que algo estamos haciendo mal, pero si no vamos a la corrección, de nada servirá. El crecimiento no se llevará a cabo. Por eso lo denominamos la columna vertebral del crecimiento espiritual en cada uno de los cristianos. Si nosotros queremos crecer integralmente, tenemos que ser corregidos. Aquello que no está corregido se corrija dentro de nosotros, porque eso tiene que ver con nuestra conducta, con el comportamiento nuestro. Que si nuestros pasos iban un poco torciditos, los enderecemos y los volvamos al camino recto. Y esa es parte del crecimiento integral dentro de cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que entender, hermano, usted no solo necesita que alguien le diga si algo está malo de algún comportamiento suyo, necesitan también que le digan cómo corregirlo. Así como el médico, el odontólogo, especialista que le pone los frenillos para que se le enderecen los dientes que están así todos torciditos, después de que le quitan esas cosas, qué bonito, qué parejitos le quedaron. Pero antes, si se los hubieran visto cómo estaban, ¿verdad? Que parecían serrucho así, un dientito para allá y otro para acá. Eso mismo significa corrección. Poner derechitos los dientes, así mismo, como el trabajo del odontólogo. Eso es lo que ocurre cuando nosotros somos corregidos como cristianos. Nuestra vida espiritual empieza a cambiar. Se vuelve una vida diferente y distinta. Y como consecuencia podemos mostrar una conducta que vale la pena porque se está mirando el cambio. El problema, hermano, es que diga, no, esta doña fulana tiene añales de ir a esa iglesia, yo no le veo que cambie. Antes bien siempre es peleona, gritona, mal hablada, mal pensada, el lunar de la vecindad. Y es de revelación divina, dice. Ay, santo. ¿Cómo? Nosotros tenemos que entender, hermano, la corrección es fundamental para que nuestra vida sea efectiva como cristianos. Y de esa manera entonces el crecimiento se irá dando hasta poder ser transformados, limpiados y fortalecidos por la palabra de Dios. Nuestro crecimiento va en ese sentido. Va en ese sentido. Se nos tiene que decir cómo mejorar. Se nos tiene que decir cómo cambiar. Se nos tiene que decir qué cosas hacer para ser diferente. Ahora, el asunto de la verdad de las cosas tiene que ver si yo estoy dispuesto. ¿Cuántos están dispuestos a cambiar? Eso tiene que ver si la corrección va a ser efectiva si en nosotros está la disposición hacia el cambio. Si en nosotros está la predisposición a decirle sí al Señor y de esa manera alcanzar la medida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y entramos a la cuarta tarea de nutrición que hace la palabra dentro de cada uno de nosotros. Nos instruye en justicia. La palabra de Dios no es solamente un jardín de infancia donde recibimos la leche. Es también el gimnasio de una escuela donde nos fortalecemos para la vida. Y aquí entra en juego la ejercitación de nuestra vida espiritual. Un gran problema para muchos cristianos que se detuvieron en el crecimiento es la falta de la práctica en su vida cristiana. Es la falta del ejercicio permanente. Por ejemplo,
Los que estuvieron en el ejército saben que una de las cosas esenciales para que se volvieran fuertes, sólidos y firmes en su contextura física tuvo que ver con el ejercicio permanente, llámese garrotazos, llámese patada, llámese aguantada de hambre, llámese que lo metieran al pozo, que los dejaran con las manos levantadas o los subieran a un palo, gritar toda una noche. Eso era parte del ejercicio formativo de carácter, decían ellos, ¿verdad? No sé hasta dónde, ¿verdad? Los hermanos que están acá, que hay varios que pasaron por esa escuela, saben lo que les significó esa experiencia, pero sé que de alguna manera fue dura, pero que les formó carácter, sí. Pero si lo ponemos en algo como más suave, que se ha vuelto común hoy en día, el asunto del ejercicio para formar una figura en un gimnasio. Si ha pensado que por ir un día a hacer ciertos ejercicios a un gimnasio, de pronto le van a aparecer tremendos músculos, pecho saliente, estómago hundido, y aquel hombre, no vaya a creer que eso es así. Eso no funciona así. Máxime si el primer día agarra ejercicio fuerte, no solo cardio como dicen, sino que piernas, que músculos, y al día siguiente que se levanta que ni en el sanitario puede sentarse. No, dice, no vuelvo. Definitivamente la vida espiritual tiene que ver con ello también. Esto no es asunto de que ahora me emocioné, ya soy cristiano, ya me dijeron cómo yo tengo que ser, pero me olvido, se me olvido. Sigo viviendo allá con los amigotes, sigo en la misma situación, y allá cuando alguien vuelve a decir, hermano, vamos a leer, ay voy, pero vuelvo otra vez. Eso se llama falta de instrucción, falta de ejercitación. Y eso lógicamente hace que el crecimiento se vaya haciendo lento, se vaya haciendo poco. Aún más, muchos cuando entran en el sentido de la ejercitación, como que ya no les parece, porque la ejercitación ya tiene que ver con el reclamo, con la demanda de cierto estilo de vida permanente y constante que nosotros tenemos que reflejar. La palabra nos empieza ya a reclamar algo, como que nos empieza a apretar un poquito, ¿verdad? Ya nos dice, bueno, usted ya no está gateando, usted ya puede caminar, así que avance. Ya usted ya no está para biberón o para que esté gritando porque tiene el pañal orinado, que me vengan a cambiar. No, ahora puede ir al baño solo. Así, sencillamente. Eso se llama instrucción. Lastimosamente, hermanos, aquí es donde muchos cristianos pierden el sentido de lo que significa el crecimiento. ¿Por qué razón? Porque de repente nos mal acostumbramos, y se lo digo así de esa manera, nos mal acostumbramos a que si pasa la hermana, entonces voy al culto. Si el hermano viene y me lleva en el carro, entonces voy. Si me despiertan y me llaman para que ore a las 6 de la mañana, ni a las 6 de la mañana puede levantarse, ¿verdad? A orar, entonces sí me levanto. Y entonces, hermanos, como no hay alguien que le esté sonando el timbre, no hay alguien que lo esté apretando, no hay alguien que lo esté empujando, no hay alguien que le esté ayudando, entonces no. Así definitivamente entonces perdemos el sentido del efecto instructivo que la palabra tiene para cada uno de nosotros. Necesitamos corroborar en nosotros mismos si realmente estamos dispuestos a que podamos fortalecer nuestra vida espiritual. Cuando nosotros la estudiamos, la palabra, la entendemos, confiamos en ella y la obedecemos, tonifica nuestros músculos espirituales y acelera la respuesta de la gracia en nuestra vida. De hecho, hermanos, nadie por arte de magia ha madurado espiritualmente. No, es todo un proceso. Y la instrucción que precisamente nosotros recibimos cuando la estudiamos, la entendemos, confiamos en ella y la obedecemos, se verá como un efecto. ¿Cómo ha crecido el hermano fulano? ¿Cómo ha crecido la hermana fulana? Y note esto,
que podemos ver dos personas que el mismo día reconocieron a Cristo como su Señor. La misma persona les predicó el mismo mensaje, los dos hasta lloraron y dejaron una poza de lágrimas ahí y se fueron gozosos. Pero a partir de ese momento entra en juego hasta dónde esta persona está permitiendo que la palabra haga su efecto en él. Posteriormente entonces miramos a esa persona, una va bien adelante y la otra está bien rezagada. ¿Y qué pasó? ¿Será que uno reconoció un Dios y el otro Dios? No, es el mismo. El problema no es de Dios, el problema no es de la palabra, el problema está en nosotros. Porque de repente cuando ya la palabra empezó a apretarnos con la instrucción y que el ejercicio tiene que ser más llamativo, ¿verdad? No es asunto de calentamiento, que hágale al tobillo, que agáchese suavecito, que hágale para el otro lado. No, ya cuando empieza a apretarnos la llamada de la palabra, la instrucción de la palabra, entonces muchos dicen, no, dices que ahí son muy regañones. No, es que ahí demandan mucho. No, es que ahí le predican muy duro a uno. No, y somos excusas. Y lastimosamente perdemos el sentido de la perspectiva de crecimiento que Dios quiere traer para nuestros ser. Entonces nosotros necesitamos ejercitarnos en la palabra. Nosotros necesitamos recibir instrucción en justicia. ¿Para qué? Para que cada vez nosotros nos hagamos más sensibles a los propósitos del Señor, porque hemos llegado a pensar, a actuar y aún a sentir de manera bíblica. Cuando nosotros permitimos que la palabra realmente nos vaya instruyendo en justicia, vamos entendiendo con gran claridad qué es lo que Dios quiere de nosotros, cuál es el reclamo que Dios tiene para nuestras vidas, cuál es el deseo de Dios para nuestro ser, de tal manera que nos va a ir ensanchando, haciendo crecer, y nosotros mismos iremos mirando el efecto de la palabra dentro de cada uno de nosotros. Pero si nos cerramos, hermanos, a que no, hermano, así estoy bien, no, suficiente así, hermano, y no permitimos la instrucción en justicia en nuestras vidas, jamás vamos a crecer, jamás nos vamos a ensanchar. Nos puede gustar mucho la palabra, me gusta el evangelio, me encanta el evangelio, me gusta cómo me predican, pero eso no es suficiente para que nuestra vida espiritual realmente sea efectiva y podamos crecer. Necesitamos permitir la instrucción dentro de la palabra, dentro de cada uno de nosotros. Porque cuando somos instruidos en justicia, entonces ya empezamos a pensar bíblicamente. Ya empezamos a actuar bíblicamente. Ya nosotros empezamos a entender y a sentir los proyectos de Dios para nuestras vidas. Ya nosotros ya no estamos allá largo que no entendemos ni comprendemos, sino más bien por el contrario, vamos dándonos cuenta cuál es el reclamo de Dios para nuestro ser. Por esa razón tenemos que valorar nuestra vida en el sentido, ¿estamos permitiendo que Dios nos instruya? ¿Estamos permitiendo esa instrucción en justicia que la palabra nos da a cada uno de nosotros? Y esto es uno de los elementos esenciales para una vida que se somete bajo la mano orientadora de Dios. Es necesario, hermano. Si queremos ser nutridos como es debido, la instrucción en justicia será un efecto productivo dentro de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que comprender cuán importante es que tenemos que buscar la instrucción de la palabra. Quiero leerles acá. Este es uno de los elementos esenciales para una vida que se somete bajo la mano orientadora de Dios. Y tal y como John Newton, el traficante de esclavos que llegó a ser escritor de himnos, sabía también. Él hace la pregunta, en algún momento confronta a cada cristiano: ¿cómo puedes, pues, esperar la voluntad del Señor? Y contesta: en general, Dios orienta y dirige a su pueblo proporcionándole en respuesta a la oración la luz de su espíritu que lo capacita para comprender y amar las escrituras. Cuando nosotros somos instruidos en justicia, ya inmediatamente
Queremos saber algo para nuestra conducta, vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Pero como cuando no queremos, entonces le preguntamos a la gente: hermano, ¿y usted qué cree de tal cosa? Y si nos dice algo que no va conforme a nuestro pensamiento, no, hasta le rebatimos: no cree, hermano, que será así. Y entonces, ¿para qué andamos preguntando? Porque muchas veces andamos preguntando para que nos digan lo que queremos. Muchas veces consultamos para que alguien nos diga: sí, así como usted dice, así es. No, tiene que ser algo esencial en nuestras vidas, la instrucción en justicia, porque así nosotros vamos a comprender y vamos a amar las Escrituras. Nuestra vida, nuestra conducta, todo nuestro ser será totalmente diferente. Será totalmente distinto cuando nosotros sencillamente permitimos que Dios se glorifique en nuestro ser. Y como tal, el efecto de la palabra se haga correcto en medio de cada uno de nosotros. Que nosotros debemos de valorar el sentido de lo que Dios está haciendo en favor de cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros tenemos que decirle: Señor, aquí estoy, dispuesto para hacer tu voluntad, dispuesto para vivir en tu palabra, dispuesto para andar en lo que tú quieres, porque la nutrición para nuestras vidas tendrá el valor eterno de que nos ayudará a crecer. Y ese será un punto esencial, hermano. Será un punto determinante. La nutrición, tal como tiene un efecto en la vida natural, así en la vida espiritual debe tener un efecto para cada uno de nosotros. ¿Con qué se hace la nutrición? Con la palabra. Con la palabra se hace la nutrición. Y nosotros vamos a ser nutridos con la palabra si tenemos la actitud correcta. Si permitimos que la palabra en primer lugar nos enseñe. Si permitimos que en segundo lugar la palabra nos reprenda. Si en tercer lugar nosotros permitimos que la palabra nos corrija. Y si en cuarto lugar nosotros permitimos que la palabra nos instruya en justicia. Eso hará que cada uno de nosotros entonces vayamos creciendo. Y esa parte será sumamente esencial e importante para que nosotros seamos efectivos en el crecimiento de nuestra vida espiritual. Dios precisamente quiere utilizar la palabra para que crezcamos. No es saber si nos gusta o no nos gusta. No, el objetivo de Dios es que nosotros nos vayamos pareciendo a Cristo, y para eso uso la palabra. No tiene el objetivo de instruirnos mediante algunos pedacitos, mediante algunas cosas, mediante algunos textos por ahí. No, el objetivo de Dios es que nosotros tomemos la palabra en conjunto, no lo que nos gusta, no lo que nos parece, sino lo que efectivamente ella plantea, para que cada uno de nosotros podamos comprender lo que Dios quiere para nuestro ser. El objetivo de Dios es proporcionarnos a cada uno de nosotros principios, comprensiones correctas para guiar nuestros juicios y sentimientos, y de esta manera influir en nuestra conducta y dirigirla. Dios quiere que nosotros permitamos la influencia de la palabra, que nosotros permitamos que la palabra realmente haya cabida en nuestro ser. Usted y yo podemos ser muy inteligentes, poder tener buenas perspectivas naturales y buena visión natural, pero si nos apartamos de la palabra, si nos volvemos fuera del contexto de la palabra, sencillamente nuestra vida espiritual no podrá ser dañada, afectada, tocada, conmovida por la palabra. Necesitamos entonces entender que la Escritura contiene todo lo que nosotros necesitamos para tener una vida fructífera. Todo lo que nosotros requerimos para tener una vida espiritual efectiva.
La palabra tiene todo lo que usted y yo necesitamos. No necesitamos más. Si espiritualmente queremos caminar, si espiritualmente queremos crecer, la palabra es suficiente, hermano. Si quiere leer otros libros, léalos. Si quiere leer otras instrucciones, con tal tengan fundamento bíblico, léalos. Pero nunca haga a un lado la palabra, porque la palabra es la forma real a través de la cual Dios nos va a nutrir en nuestra vida espiritual y hará de nosotros que tengamos una vida cristiana fructífera, alegre y útil. Porque ¿quién ha dicho que el ser cristiano es de enojados? ¿Quién ha dicho de que el que es cristiano ya se amargó la vida? Si alguien le ha dicho a usted eso, muéstrele que está equivocado. Porque más bien conocer al Señor es cuando se halla el verdadero sentido de la vida. Es cuando se halla la verdadera felicidad. Es cuando nosotros disfrutamos de la vida de tal forma que entendemos y comprendemos que podemos gozarnos, porque el gozo que nosotros tenemos no se acaba jamás. A menos, ¿verdad?, que usted y yo le estemos dando un modelo de que somos los bravos de la colonia, los que no le hablamos a nadie, los que nos llevamos del pecho a todo mundo, ¿verdad?, nos saludamos. A menos, ¿verdad?, que estemos proyectando de forma incorrecta la vida cristiana. Pero en realidad el cristiano es alegre, porque tiene felicidad, porque tiene gozo, y aunque esté en problemas, sigue adorando y bendiciendo el nombre de Dios. Y eso para nosotros debe constituir precisamente el efecto de la vida que Dios produce a través de la palabra. Finalmente dice acá que la palabra, su contenido es leche pura, espiritual, y debemos desearla. Si descuidamos la lectura y la exposición de la Escritura, no debe sorprendernos si comenzamos a sufrir un retraso en el crecimiento. Puede ser que por algún momento hayamos agarrado fuercecita, ¿verdad?, y vamos creciendo como guía de ayote, pero de pronto nos olvidamos de la ejercitación de la palabra y nuestra vida espiritual deja de crecer. La infancia es atractiva en los infantes, pero la regresión infantil en los adultos es una enfermedad de la que necesitamos curarnos. Así ocurre con la desnutrición. Hay adultos que están desnutridos. ¿Sabe usted, verdad, que no solo los niños se desnutren? Hay adultos también que se desnutren, producto de la mala alimentación. Un cristiano que haya pasado algún tiempo sirviendo al Señor, pero que pronto olvida los principios y preceptos de la palabra, puede retrotraer, hacer hacia atrás su crecimiento y muchas veces caer de la gracia del Señor por no estar cuidando lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Terminamos esta noche. Hay una pequeña pregunta acá. ¿Tienes hambre de tu Biblia? Todo cristiano verdaderamente importante ha tenido esa hambre. Si se ha acabado el hambre de la palabra en nosotros, esta es la noche para que pensemos: Señor, restituye esa hambre dentro de mí. Quiero tener hambre de tu palabra, deseo tu palabra, anhelo tu palabra. Por lo demás, lo mejor será que nosotros le digamos: Señor, yo quiero tener hambre de tu palabra. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Quiero que le digamos al Señor: deseo esa palabra. Deseo que esa palabra me enseñe. Deseo que esa palabra me instruya. Deseo que esa palabra me redarguya. Deseo que esa palabra me corrija. Deseo que esa palabra haga su efecto dentro de mi ser. Deseo que esa palabra pueda producir efectivos cambios de tal manera que yo pueda dar lo mejor. Espíritu de Dios, fluye, opera en nuestras vidas de tal manera que podamos disfrutar a plenitud de tu preciosa palabra en nuestras vidas y podamos de esa forma dar lo mejor,
de tal manera, poderoso Dios, que se pueda ver en nosotros el crecimiento que tu palabra puede traer a nuestras vidas de forma integral. Gracias, poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Pongámonos en pie solamente un momentito. Vamos a orar por esta petición. Un cuñado del hermano Lorenzo, él se llama Mario Valenzuela, está enfermo, infectado de COVID, ¿verdad? Vamos a orar por él, por Mario Valenzuela, para que el Señor opere, ¿verdad? Y haga una obra de sanidad, sabiendo, hermanos, que para nuestro Dios no hay nada imposible. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, soberano Dios, porque podemos reconocer que eres el médico excelente para el cual no hay nada imposible. Tu palabra dice que si dos se pusieren de acuerdo en pedir algo, tú lo harás. Y en esta hora nos ponemos de acuerdo por Mario Valenzuela. Te pedimos que tu misericordia sea llegando a él de tal forma, poderoso Dios, que la sanidad que solo tu Santo Espíritu puede producir y tu mano de poder manifestar en los cuerpos se revele y se manifieste sobre este varón. Sea tu presencia poderosa moviéndose, actuando y dando, soberano Dios, esa salud que solamente proviene de ti. Ahora, poderoso Señor, y por el poder de la palabra, declaramos tu presencia poderosa, operando y actuando de tal forma, soberano Dios, que tu nombre se glorifique sobre él. Gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, ahora sí, hermanos, pueden tomar asiento. Quiero dejar a mi hermana Eva, que estaba con nosotros.